aprovechar esta parte del programa para hacer una evaluación, una conversación, una tertulia muy interesante que sirva, digamos, para comprender bien de dónde venimos y dónde estamos hoy en día, ¿no? He visto varias declaraciones en un contexto de saber que ahora la gremial que nos representa, APES, en su momento tiende a hacer evaluaciones, a hacer los balances, a presentar los balances, y tiene un centro de monitoreo que creo que es bien importante conocer qué información se tiene sobre la labor de la prensa en el país, ¿no? Sí, bueno, justamente la APE, bueno, solo para colocar en contexto a quienes nos sintonizan, desde el año 2018 creó su centro de monitoreo de agresiones a periodistas. Desde ahí tenemos data sistematizada a través de metodologías que hemos recopilado con organismos internacionales que nos han ido asesorando, entre ellos, por ejemplo, puedo citar a Reporteros Sin Fronteras, entre otros, y vamos sacando una serie de indicadores sobre la situación del estado de la prensa en El Salvador. Esta es una gremial antigua, hay que decir que la APE se creó allá por el año 1936, pero es hasta 2018 que logramos tener datas. El tema de las vulneraciones de la prensa no es nuevo, eso también es importante transmitirlo a la audiencia. Siempre suelen haber vulneraciones y agresiones en contra de las y los periodistas porque el trabajo les suele ser incómodo en muchas ocasiones, sobre todo estructuras de poder, ¿no? Hay una tendencia mucho mayor hacia aquellas estructuras de poder político. Sin embargo, sí hemos visto una transición de aumento de casos y de la tipología de donde vienen las agresiones. En el 2018 registramos 65 vulneraciones en contra de la prensa. Quédense con ese número. La mayoría eran registradas por crimen organizado, llámese pandillas, algunas afectaciones por narcotráfico, que todavía registrábamos en el oriente y zonas del occidente, alguna declaración estigmatizante por parte de algunos funcionarios en el Congreso, del propio presidente en aquel momento de la República, de los consejos municipales de aquel momento, pero en los últimos años esa escalada ha sido abismal. Solo el año pasado, en 2023, la asociación cerró con 311 casos. O sea, de 65 a 311 el número es grande. De lo que va de este año, en 2024, solo en el evento electoral registramos 322 afectaciones, que son afectaciones al gremio en el contexto del periodo electoral. Y de lo que va de enero hasta el 18 de julio, que no son eventos electorales, sumamos 101 casos. Si sumamos los 322, estos 101, diríamos que en lo que va del 2024 ya llevamos 423 afectaciones en contra de la prensa. ¿En dónde se están centrando estas vulneraciones? Que son las que más me llaman la atención. Las declaraciones estigmatizantes siguen siendo el foco de atención, que son los acosos en redes sociales, que son una tendencia bastante alta y que terminan como resultado en la autocensura por parte de muchos periodistas que ante el acoso constante dicen, bueno, yo ya prefiero no hablar de temas de interés o colocar, incluso republicar mis notas. O manejarme con cautela a la hora de tratar un tema para que no me venga esta avalancha de situaciones que a veces obviamente predominan más porque es lo que hoy está en boga, ¿no? En moda. Sí, y que no debería ser. A ver, hay dos cosas, porque a veces suelen decirse desde el otro lado, sobre todo de cuentas muy afines al oficialismo, pero es que aquí debe promoverse la libertad de expresión. A ver, yo estoy de acuerdo que debe haber un tema del debate, de la crítica, de la sana crítica y del diálogo, como estos espacios, por ejemplo. Lo que no está permitido y lo que no es libertad de expresión ya son los discursos de odio, porque ya afecta el derecho de las otras personas. ¿Cómo está la prensa en el país? ¿Cómo funciona? Voy a empezar diciendo algo que puede parecer obvio, pero creo que en estos tiempos las obviedades son importantes recordarlas. El trabajo de la prensa y de un periodista por naturaleza es incómodo y por naturaleza suele acarrear dificultades y desafíos. Y en ese sentido yo creo que en los últimos tiempos y después de la firma de los acuerdos de paz, hubo una especie de surgimiento de lo que llamamos ejercicio
pleno de la libertad de expresión, porque acordémonos que veníamos de la guerra. Sí. Y yo me voy hasta atrás y me voy hasta este tiempo porque creo yo que es importante que dimensionemos en una línea de tiempo corta, que para mí son 40 años, de dónde venimos. De dónde venimos, dónde estamos. Exacto. Y hacia dónde queremos ir. O sea, después de la firma de los acuerdos de paz, es que en este país se permite la libertad de expresión de forma, digamos, más plena. ¿A qué me refiero? Antes en la guerra, había un contexto de régimen de excepción, de suspensión de garantías constitucionales, donde básicamente no se podía leer lo que uno quería, no se podía escuchar las noticias que uno quería, y en ese sentido no había periodistas independientes ni periodismo incómodo que digamos, hiciera su trabajo como lo hacen digamos, en los países occidentales o civilizados. Entonces, creo yo que hago esta memoria hasta atrás porque después de la firma de los acuerdos de paz se inició un periodo democrático en la que había dos fuerzas políticas luchando por el poder, y surgieron periodistas que empezaron a fiscalizar lo que hacían los gobiernos de turno. ¿Qué es lo que realmente podríamos identificar hoy frente a un, no sé si es un factor de competencia, el tema de las redes sociales también? A ver, a nivel de trabajo periodístico, me parece que en los últimos años ha habido un aumento sobre el poder hacer un periodismo investigativo a profundidad, principalmente a través de las plataformas de las redes sociales. En el periodismo que le llamamos tradicional, pero que es importante mantenerlo, es el periodismo informativo, ¿verdad? El llevar el día a día lo que acontece a la ciudadanía. Sin embargo, hay que decir que ante este escenario también nos enfrentamos al reto de toda una oleada, de una tendencia de personas que generan contenido que no necesariamente es periodístico y que a veces pueden estar llamando más la atención en las audiencias a través de los canales de las redes sociales. Acá lo que estamos planteando entonces como reto desde el ejercicio periodístico es cómo generar nuevas narrativas de dar a conocer la información que estamos realizando desde nuestro trabajo. ¿Se puede más desde el ángulo digital o se puede hacer periodismo investigativo, no? A ver, el periodismo investigativo se está haciendo. Bueno, ya Sergio comentará su experiencia desde el Faro, ¿no? Que también tiene un trabajo desde allá. Pero la pregunta es cuáles son las consecuencias que también se tienen por realizar este tipo de trabajos periodísticos, ¿no? Que a la larga tienen que ver a veces con declaraciones estigmatizantes, acosos, amenazas, intentos de procesos de judicialización. Sí, es complejo porque tiene que ver más que todo con dos dinámicas y con la naturaleza del trabajo periodístico de profundidad, que digamos que requiere de mucho tiempo, requiere de mucho dinero, y en ese sentido yo creo que tu pregunta, Ernesto, alude también a la transformación que ha surgido en los últimos tiempos del modelo de financiamiento de los medios. Es decir, hacer periodismo de profundidad es muy caro, y hacer también una investigación de largo aliento y de largo plazo en estos momentos requiere de financiamiento, y en ese sentido la dinámica y las formas de consumo de noticias en estos momentos plantean un desafío para todos nosotros, para todos los periodistas. ¿En qué sentido? La gente, dice el dicho y se dice ahora, prefiere leer contenidos cortos, prefiere en lugar de leer cosas que no le gusten o que le recuerden o le hagan pasar un mal rato, prefiere entretenerse, prefiere divertirse. Y en ese sentido el reto que tenemos los periodistas en este momento es básicamente convencer a nuestras audiencias de que lo que les estamos diciendo les sirve y les es útil para tomar decisiones fundamentales, que es como que el origen de donde nace la profesión del periodismo, que es dar información útil a la gente en su día a día para que tome decisiones. Que uno es formado para decir la verdad, pero el tema de verdad es bien absoluto, ¿no? Cuéntenme un poquito el análisis que hacen ustedes de la nueva generación de periodistas que forman la escuela hoy en día, por ejemplo, la escuela de país. A ver,
A nivel de trabajo periodístico, me parece que hay intentos desde las y los colegas de poder ejercer la profesión a partir de la ética, que es algo importante y que se nos enseña, ¿no? También desde las academias. Sin embargo, hay que mencionar que luego, no sé en todos, pero suele haber también muchas presiones a veces para publicar algún tipo de contenidos o no publicar otro tipo de contenidos. La tendencia actual sobre el trabajo de las y los prensas también se centra, y creo que Sergio lo decía en el primer bloque, sobre el tema de la garantía de libertades que tenemos hoy en día. Yo ya lo he dicho, la prensa siempre ha sido incómoda a los grupos de poder, pero en los últimos años lo que sí hemos resentido es cómo hay mayores presiones para tratar de evitar que se haga ese periodismo independiente en general. Y yo creo que esos son los retos más grandes que están teniendo las nuevas generaciones hoy en día, porque a la larga esas presiones terminan en un tema de miedos y de autocensura, que es lo que está ocurriendo. Y el otro escenario que me parece bastante hostil en el trabajo del periodismo es cómo, que esto no lo terminamos de hablar en el primer bloque, es también cómo se han ido agravando algunas afectaciones en contra de la prensa y de los medios. Por ejemplo, en estos años hemos visto un aumento de uso del sistema judicial para tratar de criminalizar la labor periodística. ¿Hay persecución en el país por esta labor? Segundo punto, corriendo en el tiempo, Sergio, tenemos que enfrentarnos ahora a la reserva de información, una nueva figura que está por ahí, ¿no? Sí, la primera pregunta, sí, hay persecución, diría yo, y la muestra está en que hay casos de gente que está siendo requerida judicialmente por ejercer el derecho a ejercer el periodismo. Digamos, hay distintas formas de persecución, y yo creo que en este momento hay que hablar de una persecución bastante sofisticada, porque los medios o las formas de reprimir o de hacer que los periodistas se autocensuren o tengan miedo son ahora más diversos y más complejos, aparte de digamos, el conjunto de bots o de troles que atacan a uno por Twitter o por las redes sociales. También hay amenazas de una denuncia pública, amenazas de una denuncia judicial en un país donde demandas judiciales. En un país donde no hay independencia de poderes y donde yo creo que ya no existe, digamos... En un contexto de esa naturaleza el temor es obvio, ¿no? Y la inseguridad, digamos, exacto, ¿no? Donde una orden judicial ya no vale nada porque el poder está centralizado en el Ejecutivo, digamos, y la orden de un juez básicamente puede ser tirada a la basura por ejemplo, el director de centros penales. Pero ese es en principio la primera pregunta. ¿Estamos siendo perseguidos los periodistas? No solo los periodistas, sino que todas las personas que piensan distinto. Yo creo que está siendo perseguido el derecho a expresarse de forma distinta a discurso hegemónico. ¿Hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión? ¿Qué piensan ustedes? Les hago esta pregunta porque libertad de expresión aquí estamos hablando, estamos diciéndolo y nadie, yo no le he puesto ninguna restricción para... Exacto. ¿Cómo entender ese tema? Cuéntame. Para terminar, exactamente lo que tiene que ver con esa pregunta, yo sí creo que en este país aquí estamos discutiendo y hablando de la forma en que pensamos, pero sí creo que las condiciones en las que ejercemos este derecho son las más precarias en los últimos 40 años. Creo yo que el contexto en el que estamos es de oscuridad. Por la ley de acceso a la información, todo lo que antes era público o debería de ser público ya no lo es, y hay un contexto de temor y autocensura generalizado. Brevemente, ¿cuáles son las instituciones donde hay más restricciones para poder desarrollar la labor de la prensa? Y la otra, Sergio, ¿qué tipo de periodista está formando la escuela hoy en día? Dos preguntas claves. Vamos, comienzo. La pregunta es: ¿qué instituciones es la que está garantizando la transparencia para la labor de la prensa? A ver, me parece que en ese momento se centra mucho en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Hay un nivel de hermetismo bastante considerable para las y los periodistas para poder ejercer. Al menos antes habían espacios donde las colegas podían ir a las fracciones y poder hacer consultas, ahora eso está limitado. Incluso el derecho de algunos diputados incluso no tienen vocería autorizada incluso para poder hablar.
Entonces ahí me parece que es uno de los retos. Y dos, yo más que instituciones hablaría de entidades que también están vulnerando más, que son casos como la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, y ahí es donde hemos tenido más casos en el interior del país. Hemos tenido muchos reportes de periodistas locales, periodistas comunitarios o periodistas que hacen cobertura sobre hechos de política y violencia, en donde han tenido más problemas para desarrollar su rol. Sí. Ok, interesante. Así, también, esa otra pregunta clave para saber qué tipo de periodista está formando la escuela hoy en día. Pues está formando periodistas, creo yo, que quieren más que todo entretener en estos casos, porque como decíamos y de donde venimos, el contexto para la prensa o para ser periodista no es el mejor. Vemos las condiciones en que está la Universidad Nacional, nuestra alma mater, es decir, hay un presupuesto muy precario y digamos que en ese sentido, ¿qué podemos esperar de las aulas que están formando? ¿Cómo prepararlos? Exacto, yo creo que es un contexto difícil porque, digamos, en este momento hay una transformación generalizada del periodismo, es decir, ahora tenemos que hacer muchas cosas, saber usar nuestras redes, tenemos que saber... Demanda mucho más instrucción. Pero más que instrucción también yo diría formación académica o de autocalificación. El periodista tiene que leer, nosotros tenemos que leer, nosotros no tenemos que tener más que criterio, formación, pero para poder desarrollarlo. En términos generales, Ernesto, también creo que los medios estamos condicionando a nuestras audiencias a que se lea menos, muy probablemente, o a la noticia corta. Y en ese sentido, en las universidades también se está formando generalmente a gente o a jóvenes que también están inclinándose por ese lado.